¿Qué tal? Estamos nuevamente con Luciano López. No necesitamos presentarlo, es uno de los constitucionalistas con más influencia en la opinión pública, profesor universitario. Luciano, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal, César? Muchas gracias por la invitación, siempre un gusto. Hombre, es un placer tenerte en coyuntura. Pero ok, estamos sábado, fiestas patrias. Bueno, no sé qué tantas fiestas, en realidad hemos tenido una semana Así es. realmente eh, desestructurante. Pero creo, Luciano, si te parece que tenemos que empezar a pensar en cómo vamos a reconstruir el sistema institucional que ha sido virtualmente depredado por esta arremetida. Pensemos en la presidencia de la República, en cómo ha quedado la presidencia de la República. ¿Cuál es tu balance? ¿Qué cambiar? ¿Cómo fortalecerla? ¿Cómo encarar el deber de volver a armar este país comenzando por el principio? Bueno, definitivamente lo primero que tenemos que pensar es eh, si es que vamos a cumplir en serio la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Porque creo que en este país, César, firmamos tratados y luego nos olvidamos. Y mira, justamente una de las cosas que han coincidido diversos colegas especialistas, ¿no? Que como tú, como Roberto Pereira, varios que han comentado sobre el particular, todos hemos compartido una preocupación. Una preocupación que en realidad no es actual, en realidad es un recordaris de algo que se ha venido hablando, que hasta tesis doctoral de por medio existe, que es la del profesor Eguiguren, que es, ¿y el 117 se reforma para cuándo? Porque de eso venimos hablando hace bastante tiempo, porque el 117 tiene la particularidad que blinda al presidente de la República durante su mandato, y hasta ahí todo bien, pero establece unas excepciones, ¿no es cierto? Pero dentro de esas, en la foto de esas excepciones no están los delitos de corrupción de funcionarios. El profesor Iguren en su tesis doctoral había dicho, lo recomendable es modificar, pero más allá de la recomendación, yo considero que en realidad es una obligación. Porque desde el año 2004 en el Perú rige, porque el Congreso lo aprobó y porque el Ejecutivo lo ratificó, este famoso tratado, que es la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y que por tanto forma parte de nuestro derecho interno. Y que además tranquilamente podemos decir que tiene rango constitucional porque, como ya lo han establecido también diversos estamentos internacionales, la corrupción impacta directamente sobre los derechos humanos. Entonces, es una convención que tiene una serie de normas que impactan justamente en eso, en los derechos humanos. Entonces, en conclusión, esta convención que regula una serie de delitos, entre ellos el tráfico de influencias, entre ellos el encubrimiento, entre ellos la obstrucción de la justicia, y menciono esos tres de diversos que menciona la convención, porque son los que tienen que ver con las investigaciones que tiene el señor Castillo. Entonces la pregunta es, ¿quiere decir que el 117 no cobertura realmente la constitución, perdón, los delitos de corrupción? ¿Y cómo se cumple entonces, cómo se entiende el tratado celebrado después? ¿Y cómo se entiende que a lo mejor frente a la situación que sobre todo tú has estado comentando y yo coincido contigo en que si el Congreso no quiere hacer algo, probablemente pueda hacerse a nivel judicial, porque en el proceso penal existe esa figura que se llama la suspensión, pero que tendría que tener una lectura conforme a la convención. Esta, la de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que justamente tiene una disposición específica para funcionarios con prerrogativa, para funcionarios con protección. No es que el tratado no contemple esa situación, lo contempla. Para los curiosos que nos ven, es el artículo 30.2 y que dice justamente que en el caso de los funcionarios con prerrogativa, los estados partes tienen que equilibrar apropiadamente, son los términos que usa la convención, ¿no? Entre la prerrogativa y dice la convención, y la posibilidad efectiva. El término efectividad no es mío, es de la convención. Dice, y la posibilidad efectiva de que se investigue, de que se enjuicie y que se sancione. Y esa misma disposición tiene otra, que es del 30.6, que dice que dentro de esas posibilidades está la suspensión. Entonces,
Una lectura en clave con la convención haría que se supere incluso un escollo que tiene el Código Procesal Penal, que dice textualmente que la figura de la suspensión no opera para funcionarios elegidos por voto popular. Ya está bien, pero la pregunta es, ¿y una ley puede estar por encima de un tratado? No, no. Entonces, ¿y quién tiene ese poder? El judicial. ¿Pero cómo llegas al judicial? La fiscalía. Es decir, la fiscalía tiene una serie de herramientas a la luz de todo lo que ha pasado esta semana, que ha sido un desencadenamiento vertiginoso, ¿no? Sobre todo por la aparición de Bruno Pacheco y que corrobora aquello que había mencionado el señor González luego que fuera defenestrado del Ministerio del Interior. Y eso apunta a una sola cosa, encubrimiento. Y el encubrimiento, vuelvo a repetir, es un delito contemplado por la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción que el Perú ha aceptado y que está obligado a cumplir y que se supone forma parte de nuestro derecho nacional. Por eso decía, ¿lo vamos a cumplir en serio o no? Entonces, aterrizo sobre tu primera pregunta. Entonces, ¿cómo comenzar a reconstruir? En tratar entonces de tomar en serio y de incluir debidamente ese tratado que está vigente en el Perú desde el año 2004 hasta la fecha. Tenemos 18 años de la vigencia en el Perú de ese tratado. Entonces, ese tratado tiene que entrar a complementarse en esta práctica y por allí comenzar a fortalecer la lucha contra la corrupción desde la presidencia. Y decirlo de otra manera, de que la responsabilidad presidencial por delitos de corrupción sí es posible si hacemos cumplir el tratado que hemos suscrito y abrazado desde el año 2004. Vi tu presentación inicial de esta teoría que retoma las posibilidades incluso judiciales a partir del Tratado sobre Corrupción en el comercio. Invito a revisarlo, es la edición del domingo 24 de julio. Quiero regresar sobre eso porque yo te escucho, leí tu explicación, te escucho ahora en esta conversación y recuerdo que además hay un antecedente, las cuestiones sobre imprescriptibilidad para crímenes sobre los derechos humanos entraron en nuestro sistema legal a partir de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, incluso antes de la ratificación de la Convención sobre la imprescriptibilidad de crímenes de lesa humanidad. Ambos eventos ya después de iniciada la transición, ambos varios años después de la Constitución del 93, de modo que no sería la primera vez que la estructura de nuestro sistema de persecución de delitos cambia a partir de una convención. Pero tú dices más, ¿no? Porque en realidad el domingo encontraste o propusiste una manera de construir la narrativa sobre cosas como la suspensión del presidente y sus investigaciones desde los tratados sobre corrupción. Pero cuando haces ese movimiento, Luciano, estás algo más fuerte. Estás introduciendo dentro de la Constitución los deberes de prevención e investigación que tiene ese tratado, que se alimentan de los similares deberes de investigación y sanción que la Corte Interamericana dedujo de la Convención Americana de la célebre sentencia del caso Velázquez Rodríguez. De modo que estás introduciendo el tratado en el núcleo duro de la fórmula política, en el concepto de infracciones a la Constitución, por ejemplo. ¿Y qué sigue? Tú dices, tenemos que leer esta situación desde los tratados, tenemos que empezar a leer la Constitución en diálogo con los tratados y tenemos toda esta escena de las relaciones ejecutivo-legislativo por resolver. ¿Cómo es la Constitución que Luciano López imagina a partir de esta crisis? Una que previene ese tipo de crisis y una que se alimenta de lo que la Convención contra la Corrupción dispone. Desde dos perspectivas, César. Una, de recordar también lo que ha dicho el Tribunal Constitucional por un lado, y ahorita voy a decir a qué me refiero, y otra, de lo que queda por hacer a nivel legislativo, en realidad. Empiezo con lo primero. ¿Qué ha dicho el Tribunal Constitucional? Para todos los que nos ven,
les paso el dato, es la sentencia 0017-2011-AI. Es el famoso caso de la inconstitucionalidad de la modificación del delito de colusión. Tú que eres además un destacado penalista e investigador sobre el tema, César, recordarás que hubo una modificación en el Parlamento, era la Comisión de Justicia, si no me falla la memoria, que presidía el señor Sousa, que aprobó como dictamen en la Comisión de Justicia y luego fue al Pleno y se modificó el delito de colusión, ¿no? Y que establecía que solamente podía constituirse o configurarse el delito si había defraudación patrimonial. Esa modificación legal motivó que la propia Fiscalía de la Nación, que en ese momento estaba liderada por el doctor Peláez Bardales, interpusiera una demanda de inconstitucionalidad directa ante el Tribunal Constitucional. Entonces fue control concentrado. Y en ese famoso fallo, como yo número acabo de dar, fue un fallo en donde el Tribunal Constitucional dijo explícitamente que tras el artículo 39 de la Constitución, que establece que todos los funcionarios públicos están al servicio de la nación, dijo el tribunal que subyace el principio constitucional de buena administración. Es decir, para ponerlo en términos simples y permíteme quizás hasta coloquiales y, por qué no decirlo, hasta criollos, que el funcionario está para servir al interés público, a la nación, no para servirse a sí mismo, ni para servir a sus amigos, familiares, etc. El servicio es a la nación. De allí es que deriva el principio de buena administración. Y para hacer ese aterrizaje, esa conceptualización, ¿sabes de qué se valió el Tribunal Constitucional? De la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Entonces, esto que yo he mencionado, en realidad es algo que el Tribunal Constitucional ya dijo desde el año 2011. Que por eso decía, creo que tenemos que rescatar y recordar que estas cosas ya se han venido diciendo a nivel del máximo tribunal. Por eso es que anteriormente yo dije, ¿vamos a tomar en serio los tratados que celebramos o no? Sobre todo el de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Y eso da lugar a la segunda que mencionaba. Entonces, ¿qué es lo que hay por hacer? En realidad, lo más recomendable es implementar la convención. Y esa implementación en realidad debiese venir a nivel de una reforma constitucional. Porque el 117 de la Constitución y también otros artículos de la Constitución que estén relacionados justamente sobre la cosa pública en general y sobre la responsabilidad presidencial en particular, ¿no? Por delitos de corrupción, tendrían que verse adecuados para que situaciones como las que en el punto más dramático nos está colocando Castillo, porque tampoco vamos a decir que Castillo es el único presidente acusado por delitos de corrupción. Mira los últimos 40 años y de todos, desde el retorno a la democracia en el año 80, el único que se salva de presidente que se salva de acusaciones por delitos de corrupción procesadas es Fernando Belaúnde. Pero de ahí... ¿no? Exactamente, procesadas, ¿no? Porque podrían decirle muchas cosas, pero procesadas, o sea, como con procesos abiertos, tramitados y todo lo demás, Belaúnde, porque ahí García, primer gobierno, ¿no? Tienes de ahí Fujimori, ni qué decir, Toledo, García II, Pedro Pablo Kuczynski, Ollanta Humala, Martín Vizcarra, y ahora el señor Castillo en el punto más, por eso digo, en el punto más dramático, que te enfrenta a una situación sumamente retadora en donde tenemos que estar haciendo recordar de un tratado, de que esto ya lo dijo el Tribunal Constitucional ya hace un tiempo, que en realidad esta narrativa debería articularse como corresponde alrededor del tratado para llegar a las conclusiones que acabo de comentar, pero como para tenerlo más claro, en realidad deberíamos reformar. Por eso decía, ¿no? La narrativa existe, los insumos existen, las fuentes existen, pero claro, deberíamos aterrizarlo y tenerlo mucho más claro, indudablemente. Por eso digo que son esos dos planos en esta suerte de maqueta de reconstrucción a la cual tú sugieres en tu pregunta.
y tú sugieres en realidad desde tu artículo del domingo 24, impregnar el sistema constitucional y legal del contenido de la Convención sobre Corrupción. Es fuerte, porque la sentencia que ha citado el Tribunal Constitucional, la de la inconstitucionalidad de la reforma al delito de corrupción, hace algo que el tribunal nunca había hecho. Declara que la ley aprobada por el Congreso debía ser registrada como si nunca hubiera existido, y que una ley inconstitucional a ese tal extremo la califica como inconstitucional porque, como lo has dicho, en base al tratado, declara el tribunal ahí que ese es un recorte no justificado del ámbito de sanción del delito de corrupción, y la castiga tanto que declara que ningún derecho subjetivo puede derivarse de ella, ni siquiera durante el tiempo de su vigencia. Luego estaba recordando, mientras tú decías eso, que la otra única escena institucional que se ha resuelto usando directamente el tratado, la del caso Uribe-Machar, cuando la discusión era sobre si era o no posible considerar como delito entregas de dinero previas a la asunción de un cargo parlamentario. Entonces tiene razón, hemos tenido la oportunidad de utilizarla y no la estamos usando. Y lo que tú estás pidiendo es que le demos un estatuto tan fuerte dentro de la fórmula política como el que tienen los instrumentos sobre derechos humanos. Ahora, tú decías, y eso se puede hacer, decías, porque la convención tiene un estatuto homogéneo con los tratados sobre derechos humanos. ¿Cómo llegas a esa conclusión? ¿Cómo salvas la distancia entre ambos? Nuevamente, porque en realidad la relación lucha contra la corrupción y derechos humanos tampoco es nueva, César. Y esto es algo que lo manejan los organismos internacionales de derechos humanos, como la Comisión Interamericana, pero también donde se ha trabajado a nivel de doctrina, nacional incluso. Por ejemplo, estuve releyendo un artículo muy interesante de la profesora Renata Bregaglio, además colega justamente de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, que tiene un artículo muy interesante del año 2012, publicado en una obra colectiva que se llama Estudios sobre los delitos de corrupción. Para los curiosos, es una edición de IDEPUC, del Instituto de Derechos Humanos de la universidad, en la cual justamente ella estudiaba la autoejecutividad de las cláusulas contenidas en la convención que estamos comentando. Y decía Renata, en ese artículo muy interesante, en la que una posición que plenamente coincido, sobre todo a la luz de la justificación en fuentes que ella hace en su trabajo, y es que la corrupción afecta directamente una serie de derechos humanos, empezando por uno muy básico, la igualdad. ¿Y cómo así? Bueno, si alguien coimea a un policía porque cometió una falta de tránsito, está obteniendo una ventaja y por tanto una diferencia indebida con el resto de ciudadanos que respetan las reglas de tránsito. Si coimean para poder acceder a una obra pública, entonces están recibiendo un trato indebido respecto de los demás postores. Y eso sin contar afectaciones tan graves también como el propio acceso a la justicia. Entonces, la relación corrupción, derechos humanos, es prácticamente las dos caras de una misma moneda. Y esa es la razón por la cual existen, no solamente en la opinión de Renata, que deriva de la argumentación de su texto, sino también de otros trabajos en los cuales se señala que cuando hablamos de estos tratados, que por lo menos existen dos, y los dos los ha suscrito el Perú, estamos hablando de la Convención Interamericana contra la Corrupción, que es del año 96, y tenemos esta Convención de Naciones Unidas, que es el tratado más completo que existe sobre el particular y que está vigente en el Perú desde el año 2004. Entonces, en conclusión, eso nos lleva primero a señalar, en primer lugar, que no es un tratado cualquiera que no tenga rango constitucional, todo lo contrario, por las razones que acabo de comentar y que incluso en diversas obras nacionales, por ejemplo la de la profesora Bregaglio,
permitiría argumentarse, sino que además su impacto en los derechos humanos y de allí la razón de que pueda conceptualizarse como tal es algo sobre lo que existen diversas posiciones. La propia Comisión y la propia Corte Interamericana, te comento, eh, César, tiene una serie de publicaciones sobre el particular. Varias de ellas, para quienes son curiosos y sobre todo investigadores, los pueden descargar hasta gratuitamente. Entonces, esta posición no es mía, es una posición que, como vuelvo a repetir, ya diversos profesores, diversos investigadores, diversos estamentos han venido señalando por la relación intrínseca, para mí, dos caras de una misma moneda, que tiene corrupción y derechos humanos. Te escucho y se me ocurre que una forma de grabar esto en piedra sería, o sea, nos costaría apenas una breve reforma, pequeña reforma de la disposición final cuarta, en punto de dejar establecido que los tratados sobre derechos humanos y los de corrupción son una referencia interpretativa para delimitar el contenido de la propia Constitución. Y entonces, claro, si esto es así, queda clara, aterrizada la definición de infracciones a la Constitución y resuelto el viejo problema de la tipicidad de las infracciones a la Constitución. Pero tengo que llevarte a una pregunta final sobre esto. ¿Bastaría con introducir la referencia a los tratados sobre corrupción a la disposición cuarta o el 117 tendría que ser reformado? ¿En qué sentido lo verías? Para mí las dos cosas, César, por eso es que hace un momento yo decía, este planteamiento que tú hacías en tu pregunta de cómo reconstruir el Instituto de la Presidencia, era lo que me preguntabas, yo te decía, tengo dos formas de enfrentarlo, una jurisprudencial que voy a hacer recordar y que ya lo mencioné, y la segunda es entonces lo que habría que hacer para que quede mucho más claro, y por eso yo decía, creo que para que quede mucho más claro habría que introducir reformas. Yo planteaba lo del 117, que creo que tendría que ir de cajón para que quede así sumamente nítido, y lo segundo, que me parece una extraordinaria propuesta, la que acabas de mencionar, de que además reformar el texto de la cuarta disposición final y transitoria de la Constitución. ¿Y cómo hacerlo en el 117? Yo creo que habría que hacer diversas distinciones. Nosotros del Instituto Pro Democracia hemos hecho una propuesta sobre el particular. Y, por ejemplo, hago mención a ello porque en la propuesta nosotros hemos, por ejemplo, planteado, en primer lugar, sobre la base además de una propuesta que no es nuestra, y otra vez la hago recordar, que fue la Defensoría del Pueblo en el año 2006, formulada por la entonces defensora Beatriz Merino. La propuesta prácticamente de la Defensoría, en alguna opinión que modestamente comparto, es que el 117 no protege y por tanto no da inmunidad al presidente de la República por hechos cometidos antes de su mandato. Punto número uno. Ni tampoco por delitos comunes. Me explico. La cobertura que te da el 117, y por tanto, de allí que esté en directa relación con el 99 y 100, y para los que nos escuchan y digan, ¿de qué cosa está hablando Luciano? Lo que pasa es que el 99 y 100 regula lo que es el juicio y el antejuicio político, es decir, la prerrogativa que tienen los altos funcionarios del Estado, entre ellos el presidente, ¿no? De que por todo delito o infracción constitucional cometida en el ejercicio de su mandato y como consecuencia de su función. Por tanto, un delito común sería que, por ejemplo, atropella a una persona. ¿Eso qué tiene que ver con su función? No tiene nada que ver con su función, ¿no? O imagínate un presidente que Dios no quiera, que comete pues un acto de violencia familiar. Eso no tiene nada que ver con su función, pues, ¿no? Entonces, esos delitos comunes no deberían estar cubiertos por el 117. Para mí no están cubiertos hoy, pero mejor es dejarlo claro. Porque ¿qué hubiese pasado si, por ejemplo, en la reciente elección de los dos candidatos que pasaron a la segunda vuelta, uno fue este señor Castillo y la otra fue la señora Fujimori? Y la señora Fujimori, recordemos que ha pasado a la segunda vuelta teniendo una acusación por delito de lavado de activos. ¿Y qué hubiera pasado si es que en el trayecto la señora ya pasaba el procesamiento penal, ¿no?
¿Y qué hubiera pasado si es que, por ejemplo, hubiera recibido una condena en primera instancia? Que podrían decir, un ratito, no, ni siquiera le enjuicies, porque el 117 dice que no puede ser acusada. Supongamos que hubiera sido la presidenta. Si hubiera aplicado el 117 y de verdad el fiscal hubiera tenido que parar y los jueces que ven el procesamiento penal hubieran tenido que parar el juicio oral, yo sostengo que no. ¿Por qué? Porque tenía que ver con un delito que no tenía nada que ver con el ejercicio de la presidencia. Y que El además era anterior. 117, exactamente, el 117 está relacionado con actos del ejercicio funcional del presidente. No tienen que ver con delitos anteriores ni con o con delitos comunes. Vizcarra, por ejemplo, un fiscal en Moquegua paró su acusación porque el señor estaba ejerciendo la presidencia. Para mí esa decisión de ese fiscal fue indebida, porque el 117 no le da esa inmunidad. Para mí, ¿no? Pero en todo caso, para no estar con estas disquisiciones interpretativas, pongámoslo clara y expresamente en la Constitución. Que el 117 diga, oye, por si acaso, esta inmunidad no cobertura delitos precedentes ni tampoco delitos comunes. Y ahí tendríamos un Mejor, argumento muy simple de explicar, y es que no se puede utilizar la presidencia de la República como cueva de escape o como exactamente, barrera de como un ampay me protección salvo, ¿no es cierto? para respecto a hechos que ya ocurrieron, ¿no? ¿No? Exactamente, ¿no? Mejor No, no no es un postular, blindaje, ¿no? No mejor es no un postular, blindaje. si uno tiene un riesgo al trabajo. Exactamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso es una cuestión que debe estar claramente en la Constitución. Nosotros lo proponemos en el texto de modificación del 117 que hemos hecho por el Instituto Pro Democracia. Lo segundo que creo que debiese existir es justamente la mención explícita a los delitos de corrupción e incluso más claro que el fraseo sea con arreglo a la convención celebrada por el Perú. Porque aparte de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, existen también otras, relacionadas, por ejemplo, con el combate internacional del terrorismo. Y existe otra, incluso mucho más seria, que tiene que ver con la la criminalidad organizada. Y existe además la persecución internacional de los sobornos internacionales impulsada desde la OCDE, ¿no? Que amarra justamente con esta de la Convención contra la Corrupción. Entonces, estos tratados internacionales que tienen que ver con una preocupación global, ¿no? Genuina de una serie de estados, un esfuerzo internacional, y que el Estado peruano venga, lo suscriba, lo abrace, a mí me parece importante, por eso es que siempre regreso a lo que dije al inicio. Pero entonces hagámoslo en serio, pues. Hagámoslo en serio. Y si lo vamos a hacer en serio, ¿para qué? Para comenzar a sanear la cosa pública, César. Yo creo que eso es lo que nos está dejando el triste saldo de lo que estamos pasando en esta semana crucial que estamos terminando. Un problema grande en la presidencia y otro problema grande en la representación congresal. Y todo tiene que ver con un tema de integridad. Y nosotros ya hemos suscrito estas convenciones, entonces hagámoslo en serio, implementémoslas de verdad para comenzar a sanear la función pública, para comenzar a sanear la cosa pública y sobre todo para prevenir que gente que tenga estos problemas no ejerza la función que está al servicio de los ciudadanos, no de ellos mismos. Los tratados internacionales, el derecho sobre obligaciones vinculado a tratados internacionales normalmente encuentra un punto de madurez cuando se originan iniciativas para formar tribunales internacionales respecto a determinados temas. En esta línea tuya de tomar en serio, la frase incluso me parece muy buena, tomar en serio las obligaciones internacionales asumidas con ocasión a estos instrumentos. Imagina, Luciano López, que desde el Perú puede empezar a levantarse como iniciativa crear una jurisdicción internacional en materia de corrupción? Yo creo que sí, mira, han existido varias iniciativas, por ejemplo, que han planteado la idea a veces demagógicas en realidad, ¿no? Que este tipo de delitos son delitos de traición a la patria. No es un tema de terminología. Si vamos a atarlo adecuadamente a este tipo de situaciones, ¿por qué no planteamos aquí en el Perú, en realidad, los delitos, así como existen de lesa humanidad, ¿no?
estos delitos que tengan que ver de lesa contra la cosa pública, contra la res pública, para que realmente puedan diferenciarse y puedan tener el calado suficiente, la gravedad suficiente, porque hoy en día, César, la corrupción ya ha hecho metástasis, creo, en el Perú. Está que en creo, todo, está en todo lado, y creo que los peruanos tenemos que ser conscientes de ellos y marcar un antes y un después. Y no estoy planteando una idea de santo porque somos seres humanos e imperfectos. Es una cosa en la cual tomemos conciencia de ello y un gran acuerdo, un gran consenso de hasta aquí no más. De aquí para adelante o caminamos derecho o que nos caigan todas las plagas sobre nosotros mismos porque ya no podemos más. Tenemos que hacer este país viable. mm, De lo contrario, ¿qué les queda a nuestros hijos? O sea, este es un país hermoso con una serie de potencialidades que no tienen muchos países desarrollados del mundo. Estoy refiriéndome a sus recursos naturales, etcétera. Pero si no hacemos algo en serio con este tema, y por eso decía, ¿no? Y tomar en serio los tratados que celebramos, paréntesis, que contemplan la corrupción privada, por si acaso. Ojo, ¿ah? No crean que la corrupción solamente es de la cosa pública. Uno revisa la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y contempla justamente la corrupción privada. Entonces, creo que ahí hay una gran tarea por hacer de conciencia. El instrumento existe, forma parte de nuestro derecho. Y pues hagamos caminarlo, pues. Hagamos que camine. casi, casi me es imposible tener una conversación contigo sin aterrizar en una propuesta. ¿Por qué no caminar, Luciano, hacia una relatoría en el sistema interamericano, en la Comisión Interamericana? Una relatoría contra la corrupción. Ya entró libertad de expresión, ¿cierto? Y las Claro. directivas originales se referían a derechos de la primera generación, ahora están en libertad de expresión. ¿Por qué no caminar hacia una relatoría contra la corrupción impulsada por uno de los países de América Latina que mayores estragos ha registrado a consecuencia de la corrupción en los últimos 30 años? Sería extraordinario. Por eso es que es importante comenzar a tomar decisiones radicales desde la Constitución. Y como eso va a ser difícil, César, con los actuales representantes en el Parlamento, y para ser incluso más justos, no solamente estoy hablando de estos representantes, porque hoy, frente al hartazgo que tenemos todos y que ensayamos este dicho que ya parece mantra de que se vayan todos, pero el problema es que si no hacemos un mínimo de reformas estructurales, los que vienen van a ser igual o peores, porque el problema está abajo. Y uno de los grandes problemas es que la corrupción está enquistada en los partidos. Entonces ahí tienes que hacer una limpieza. ¿Qué es lo que se puede hacer? Que los ciudadanos que somos los dueños del poder recuperemos la posibilidad de nosotros mismos hacer las reformas. Y señor Luciano López, ¿y cómo se hace eso? Bueno, ustedes saben que de las 12 constituciones que ha tenido el Perú, paradójicamente, esta constitución tiene un cuestionamiento serio sobre su legitimidad en su momento, ¿no? Sin embargo, es la única constitución que permite que los ciudadanos tengamos mecanismos de democracia directa. Entonces, los ciudadanos tenemos iniciativa legislativa de reforma, los ciudadanos tenemos derecho a que esa iniciativa, si no es aprobada en 120 días, o si en esos 120 días se aprueba pero con tergiversaciones, los promotores de la iniciativa tenemos derecho a completar las firmas para llamar a un referéndum y aprobarlas. Pero, para que eso sea posible, mi querido César, yo creo y te invito a que hagamos una fuerte campaña para que RENIEC y OMPE nos digan qué está pasando, que no se implementa la identidad digital para que los ciudadanos podamos hacer valer esos derechos políticos. Si hoy usted, señor, señora, que nos está viendo ahorita, va a una notaría, a usted en línea verifican inmediatamente con RENIEC si es usted o no. Usted se ha dado cuenta, señor, señora, que nos está viendo, que hoy en día todos los funcionarios públicos están firmando electrónicamente sus documentos, ya.
¿Y por qué seguimos firmando arcaicamente unos planillones escritos? Lo dijiste cuando iniciamos la campaña por la recolección de firmas contra la ley de SUNEDU. Jalamos 12.000 firmas físicas, pero tú dijiste con razón, la única manera de llevar la participación ciudadana a niveles sostenibles contemporáneamente es impulsar el uso de firmas digitales en procesos políticos. Te doy la Para razón. poderlo hacer rápidamente y entonces generar la discusión. Yo lo explico rápidamente, César, de esta manera y para que la gente lo entienda. El problema es que hay un monopolio de los partidos políticos que paradójicamente la Constitución del 93 habría roto con los mecanismos de democracia directa. ¿Por qué? ¿Por qué hablo de un monopolio? Les pongo este ejemplo. Imagínense que a 30 kilómetros a la redonda de donde vivimos hay una sola tienda de abastos. No hay otra. ¿Ustedes creen que esa tienda de abastos tiene algún incentivo para mejorar su servicio? Dependemos de su buena voluntad, de la mejora de sus productos y la mejora de sus servicios. ¿Por qué? Porque no tiene competencia, pues. ¿No ves que alrededor de 30 kilómetros a la redonda es el único que hay? Ya, eso es lo que pasa con los partidos políticos. Como son los únicos que tienen el monopolio de la representación, es el broker de nosotros, ¿no es cierto? Es el que colocan los representantes. Como no tiene competencia, entonces no tiene ningún incentivo para mejorar. Y como para colmo las reglas no han sido modificadas, porque los tienen que modificar ellos, porque ellos son los que tienen las sillas en el Parlamento, es como si usted, señor o señora, hubiera nombrado un apoderado con poder irrevocable y durante el periodo de la irrevocabilidad del poder, no tiene usted que hacer y ese representante puede hacer lo que quiera con el poder que usted le Tiene dé. que ser irrevocable y exclusivo, ¿no? Exactamente. Entonces, para poder motivarles justamente a que tengan incentivos para mejorar, tienes que crearle competencia. ¿Y cuál es la competencia? Que nosotros que somos los dueños del poder, nosotros que somos los representados, entonces digamos, no, es que yo quiero que la iniciativa sea así. Oh, pero no, que mira, que no. Entonces la consultamos a todos. Entonces generas un incentivo sano como para que entonces busquen mejorar de la mano con otro tipo de reformas. No estoy diciendo que sea la única, por si acaso, ¿eh? Pero creo que la salida está por el ejercicio de los mecanismos de democracia directa. No estoy diciendo puentear al Parlamento, ¿eh? Porque estoy diciendo es presentar la iniciativa 120, ojo, doctor López, ¿usted de dónde sacó los 120 días? Están en la ley 26.300. En la ley 26.300 dice que la iniciativa legislativa de reforma del ciudadano se tiene que aprobar en 120 días. Si en 120 días no se aprueba o se aprueba con modificaciones, dice la ley que el promotor de la iniciativa completa las firmas titánico, 10% del último padrón electoral. Hoy en día sería como 2.5 millones de firmas. Y se convoca un referéndum. ¿Sabes quiénes lo hicieron? Porque es la única experiencia que hay, no de reforma constitucional, pero el mecanismo procedimental, metodológicamente puesto en práctica, los fonavistas. Lo hicieron en el 2010. ¿Se acuerda, señor, señora, que cuando fue a votar por elecciones regionales y municipales, además de su cédula, de votar por su alcalde o su presidente regional, votó también por el sí o el no, por la devolución de los aportes de Fonavi y a la elección de los fonavistas? Se demoraron un montón, ¿ah? Y con las de Caín, porque además no quisieron, amparos de por medio. Ya, por eso estoy sugiriendo, César, que tenemos que hacer una campaña fuerte para que RENIEC, que es sobre todo RENIEC, porque OMPE tendría que implementarnos el formato digital, el planillón digital, para poder respaldar la iniciativa. Pero el que tiene que darnos la llave de la identidad digital es RENIEC. Y existe una ley, la Ley de Gobierno Digital del año 2018. ¿Nos pueden explicar qué está pasando que no nos lo están dando? Porque esa sería la manera de poder nosotros mismos tratar de desembarazar este nudo en el que nos ha metido la clase política. Quiero terminar esta entrevista resaltando el modo en que está cerrando la pregunta inicial. Estamos presentando una conversación en la que Luciano López responde la pregunta, perdón, sobre cómo reforzar la presidencia de la República después de esta crisis, afirmando los derechos del ciudadano y la ciudadanía y las ciudadanas en general. Y te doy la razón, vamos a embarcarnos también en esa pelea, reivindicar los derechos digitales,
de identidad para poder respaldar campañas ciudadanas que tengan mayor impacto sobre el sistema político. Ha estado con nosotros Luciano López en Coyuntura, discutiendo qué sigue de donde ahora estamos. Gracias, Luciano. Gracias, César. Un gran abrazo para todos.